La sonda Maven de la NASA perdió contacto completo con la Tierra. Silencio absoluto. Ninguna señal, ninguna telemetría, nada. Y esto sucedió exactamente cuando el objeto interestelar 3I Atlas pasó cerca de Marte. ¿Coincidencia? La red Deep Space Network pasó días barriendo el cielo intentando relocalizarla. Mientras tanto, otro equipamiento que observaba a 3I Atlas también falló. El telescopio espacial TESS entró en modo de seguridad durante sus observaciones del visitante interestelar. Todo da problema cuando 3I Atlas está cerca. Y no es la primera vez que misiones a Marte enfrentan anomalías inexplicadas. La Unión Soviética perdió contacto permanente con la sonda Phobos 2 en 1989, después de que transmitiera una última imagen mostrando algo imposible en la superficie de Marte. Y entonces existen los monolitos, estructuras rectangulares de 90 metros de altura, tanto en Marte como en su luna Phobos. Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna, dijo algo perturbador sobre ellos. Cuando las personas sepan que esto existe, van a preguntarse quién colocó aquello allá. Piensa en eso, antes de profundizar en lo que realmente sucedió con la Maven y por qué la NASA demoró días para relocalizarla exactamente cuando 3I Atlas estaba cerca. Si quieres mantenerte actualizado sobre las anomalías que continúan sucediendo con misiones espaciales próximas a Marte y objetos interestelares, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de revelar no es teoría. Son hechos documentados de equipamientos fallando, comunicaciones perdidas y anomalías que la NASA todavía no ha explicado completamente. Y deja un comentario diciéndonos: ¿crees que son solo coincidencias técnicas o existe algo sobre 3I Atlas que interfiere con nuestros equipamientos? En diciembre de 2025, la Maven estaba en órbita alrededor de Marte, cumpliendo su misión de estudiar la atmósfera marciana. Esta sonda no es un equipamiento cualquiera. Fue lanzada en noviembre de 2013 con una misión específica: entender cómo Marte perdió su atmósfera. Cómo un planeta que una vez tuvo agua líquida en la superficie se transformó en el desierto congelado que vemos hoy. La Maven, cuyo nombre significa Mars Atmosphere and Volatile Evolution, carga 9 instrumentos científicos diferentes. Espectrómetros que analizan composición química, magnetómetros que miden campos magnéticos, detectores de partículas que monitorean el viento solar. Ella orbita Marte en una trayectoria elíptica, a veces llegando tan cerca como 150 kilómetros de la superficie, otras veces alejándose hasta 6.000 kilómetros. Esta órbita variable permite que estudie diferentes capas de la atmósfera marciana, de la superficie hasta donde la atmósfera se mezcla con el espacio interplanetario. Y en diciembre de 2025, estaba observando algo extraordinario. El visitante interestelar 3I Atlas estaba haciendo un pasaje cerca del planeta rojo. Esta no era solo una observación de rutina. 3I Atlas es apenas el tercer objeto interestelar confirmado, jamás detectado pasando por nuestro sistema solar. El primero fue Oumuamua en 2017. El segundo fue 2I Borisov en 2019. Y ahora, 3I Atlas en 2025. Cada uno de estos visitantes trae informaciones sobre otros sistemas estelares, sobre cómo los planetas se forman alrededor de otras estrellas, sobre la composición química de regiones de la galaxia que nunca podremos visitar. La Maven tenía instrumentos perfectos para estudiar a 3I Atlas. Su espectrómetro de ultravioleta lograba detectar emisiones de hidrógeno alrededor del objeto. Su cámara lograba capturar imágenes de la coma, la nube de gas y polvo que envuelve objetos cometarios conforme se aproximan al Sol. Estaba recolectando datos valiosos. Las últimas transmisiones de la Maven mostraban análisis de hidrógeno alrededor de 3I Atlas. Los datos estaban llegando normalmente. La telemetría mostraba todos los sistemas funcionando perfectamente. Y entonces, el silencio, comunicación perdida, telemetría interrumpida. La Maven había entrado en la conjunción solar. Este es un fenómeno astronómico que sucede con una regularidad de reloj. Cada 26 meses, la órbita de Marte alrededor del Sol lo coloca directamente detrás del Sol desde nuestro punto de vista en la Tierra. Imagina 3 bolas en una línea: la Tierra, el Sol
Marte. En esta configuración, cualquier señal de radio enviada de la Tierra a Marte o de Marte a la Tierra tiene que pasar a través de la corona solar o muy cerca de ella. La corona es la atmósfera externa del Sol, una región de plasma sobrecalentado que se extiende millones de kilómetros en el espacio. Este plasma tiene temperatura de más de 1.000.000 de grados Celsius. Es turbulento, caótico, lleno de campos magnéticos retorcidos y ondas de choque, y está constantemente emitiendo radiación electromagnética en todas las frecuencias posibles, incluyendo las mismas frecuencias de radio que usamos para comunicarnos con sondas espaciales. Cuando una señal de radio intenta atravesar la corona solar, varias cosas malas suceden. El plasma distorsiona la señal, como mirar a través de agua agitada. Lo que debería ser una onda de radio limpia y clara, se vuelve una confusión de interferencias. La radiación solar agrega ruido a la señal, como intentar oír a alguien hablando en un estadio repleto durante un partido importante. Y en algunos casos, la corona simplemente absorbe la señal completamente, como gritar en el vacío. Tu voz simplemente desaparece. Por estas razones, durante conjunciones solares, la NASA generalmente interrumpe todas las comunicaciones con sondas en Marte. No envían comandos. No esperan recibir datos científicos. Las sondas entran en modo autónomo. Continúan ejecutando sus operaciones programadas, recolectando datos que serán transmitidos más tarde cuando la conjunción termine, esperando pacientemente hasta que la comunicación sea posible nuevamente. Este es un procedimiento estándar, probado, confiable, usado decenas de veces desde que comenzamos a enviar misiones a Marte en los años 60. Pero esta vez algo fue diferente. La conjunción solar terminó. Marte emergió de detrás del Sol. La línea de visión entre la Tierra y Marte fue restaurada. Las antenas gigantes de la red Deep Space Network apuntaron hacia donde la Maven debería estar, y no captaron nada, ninguna señal. La Maven debería haber restablecido comunicación automáticamente. Sus sistemas fueron proyectados para hacer exactamente eso: detectar cuando la conjunción terminó, reorientar sus antenas en dirección a la Tierra, comenzar a transmitir telemetría y datos científicos acumulados. Pero ella no hizo eso. El Deep Space Network es una red de antenas gigantes esparcidas alrededor del mundo. 3 complejos principales: uno en Goldstone, California, uno en Madrid, España, uno en Canberra, Australia, posicionados estratégicamente para que al menos una antena siempre tenga visión de cualquier sonda en el sistema solar conforme la Tierra gira. Estas antenas son enormes. La mayor tiene 70 metros de diámetro. Son tan sensibles que pueden detectar señales de sondas a miles de millones de kilómetros de distancia. Señales tan débiles que la potencia total recibida es menor que la energía necesaria para que una mosca haga una flexión. Estas antenas comenzaron a barrer, moviéndose lentamente a través de las coordenadas donde la Maven debería estar, ajustando frecuencias, aumentando sensibilidad al máximo, filtrando ruido, procurando cualquier rastro de señal, cualquier indicación de que la Maven todavía estaba transmitiendo. Horas pasaron, nada. Un día entero, nada. 2 días, nada. El equipo de la Maven en el laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena comenzó a analizar todas las posibilidades, todas las cosas que podrían haber salido mal. Falla en los propulsores era una posibilidad. La Maven tiene propulsores para ajustar su órbita. Si hubieran disparado accidentalmente, podrían haber cambiado la órbita de la sonda, colocándola en una posición diferente de donde los ingenieros esperaban que estuviera. Pero para que los propulsores dispararan solos, exigiría una falla catastrófica en la computadora de a bordo. Múltiples sistemas de seguridad tendrían que fallar simultáneamente. Improbable, pero no imposible. Falla en el sistema de orientación era otra posibilidad. La Maven necesita apuntar sus antenas hacia la Tierra para transmitir. Si el sistema que controla esta orientación fallara, la Maven podría estar transmitiendo en la dirección equivocada, sus señales perdiéndose en el espacio vacío en vez de llegar a nuestras antenas. Pero la Maven tiene sistemas redundantes de orientación, giroscopios, rastreadores de estrellas, sensores solares. Todos tendrían que fallar al mismo tiempo. Colisión con escombros era técnicamente posible. Marte tiene 2 pequeñas lunas, Phobos y Deimos.
Ambas son objetos irregulares capturados, probablemente asteroides que fueron atrapados por la gravedad marciana hace miles de millones de años. Y objetos irregulares tienden a liberar pequeños fragmentos a lo largo del tiempo, micrometeoritos golpeándolos, cambios de temperatura causando grietas. Estos fragmentos crean una nube tenue de escombros alrededor de Marte, generalmente inofensiva, pero ocasionalmente una nave espacial puede tener la mala suerte de colisionar con algo. Modo de seguridad era otra explicación. Todas las sondas espaciales tienen un modo de seguridad programado. Si la computadora de a bordo detecta algo anormal, automáticamente apaga todos los sistemas no esenciales, preserva energía, espera por comandos de la Tierra sobre qué hacer a continuación. Esto ya sucedió con otras misiones. La Curiosity, el rover en Marte, entró en modo de seguridad varias veces a lo largo de los años por razones variadas. Siempre fue recuperada con éxito, pero aquí está lo que hacía la situación de la Maven perturbadora: el timing. Perdió contacto exactamente cuando 3I Atlas estaba cerca, y ella no fue el único equipamiento con problemas en aquel periodo. El telescopio espacial TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, estaba observando a 3I Atlas cuando también entró en modo de seguridad. Sus sistemas detectaron algo anormal y automáticamente apagaron instrumentos no esenciales para protegerse. El TESS es un telescopio espacial proyectado para procurar planetas alrededor de otras estrellas. Hace esto observando estrellas y detectando pequeñas caídas en su brillo cuando un planeta pasa enfrente, pero también puede ser usado para observar objetos en nuestro propio sistema solar, cometas, asteroides y visitantes interestelares como 3I Atlas. Cuando el TESS entró en modo de seguridad durante sus observaciones de 3I Atlas, el equipo de ingenieros investigó, analizaron telemetría, verificaron sistemas y no encontraron ninguna causa obvia. No hubo impacto de radiación solar inesperada, no hubo falla de hardware detectable. El telescopio simplemente decidió que algo estaba equivocado y se protegió, y después de algunos días en modo de seguridad, volvió al funcionamiento normal, como si nada hubiera sucedido. Todo da problema cuando 3I Atlas está cerca. Dos equipamientos diferentes. La Maven orbitando Marte. El TESS en órbita alrededor de la Tierra. Ambos observando el mismo objeto interestelar, ambos teniendo problemas técnicos al mismo tiempo. ¿Sería posible que un objeto interestelar interfiera con equipamientos electrónicos a millones de kilómetros de distancia? Para responder esto, necesitamos entender lo que sabemos sobre 3I Atlas. No es un cometa común. Análisis espectroscópicos realizados por varios telescopios, incluyendo el Hubble y el James Webb, detectaron algo inusual en su composición: níquel. Pero no solo níquel normal, níquel sin trazas significativas de hierro. Esto es extremadamente extraño. En la naturaleza, níquel y hierro son como hermanos gemelos inseparables. Se forman juntos en los mismos procesos: nucleosíntesis estelar, explosiones de supernovas, colisiones planetarias. En todos estos eventos, níquel y hierro son creados en las mismas condiciones y permanecen juntos. Los meteoritos que caen en la Tierra casi siempre contienen ambos elementos. Los asteroides analizados por sondas espaciales muestran níquel y hierro juntos. Hasta la Tierra tiene un núcleo de hierro-níquel, no hierro puro o níquel puro. Encontrar níquel sin hierro es como encontrar humo sin fuego. Técnicamente posible en circunstancias muy específicas, pero profundamente inusual. Y en la Tierra, cuando encontramos níquel sin hierro, generalmente es porque humanos deliberadamente crearon esa aleación. Superaleaciones de níquel son usadas en turbinas de aviones, en reactores nucleares, en ambientes corrosivos donde el hierro se oxidaría, pero el níquel resiste. Son materiales industriales, productos de metalurgia intencional. 3I Atlas tiene una composición que recuerda más a metalurgia que a formación natural, y entonces existe su apariencia física. Observaciones por el telescopio espacial Hubble capturaron imágenes mostrando algo peculiar en el frente del objeto, como un chorro direccionado o una emisión de luz. La mayoría de los cometas tienen colas de polvo empujadas por la presión de la luz solar, colas de gas vaporizando del núcleo conforme el objeto se calienta.
Pero estas colas siempre apuntan lejos del Sol. Son empujadas por la radiación solar. Lo que el Hubble captó en 3I Atlas parece diferente. No es una cola siendo empujada, parece más una emisión activa viniendo del propio objeto. Avi Loeb, el astrofísico de Harvard conocido por estudiar Oumuamua y proponer que podría ser artificial, analizó las imágenes de 3I Atlas y sugirió que aquello podría ser luz propia, no luz reflejada del Sol, sino emisión activa del propio objeto, como si 3I Atlas estuviera produciendo luz o radiación por cuenta propia. Si esto es verdad, si 3I Atlas está emitiendo algo, entonces está cargando consigo un campo electromagnético, y campos electromagnéticos se extienden en el espacio alrededor de su fuente. El Sol tiene una heliosfera que se extiende miles de millones de kilómetros. Júpiter tiene una magnetosfera tan grande que, si pudiéramos verla en el cielo nocturno, sería mayor que la luna llena. Si 3I Atlas está emitiendo radiación o partículas cargadas, esto crearía su propio campo alrededor de él, y campos electromagnéticos pueden hacer cosas extrañas con electrónica sensible. Pueden inducir corrientes en circuitos, pueden crear ruido en señales de comunicación, pueden hacer que computadoras detecten condiciones anormales y entren en modo de seguridad. Exactamente el tipo de cosa que vimos suceder con la MAVEN y el TESS. Pero aquí está donde la historia se vuelve aún más extraña, porque esta no es la primera vez que misiones a Marte enfrentan anomalías inexplicadas que nunca recibieron explicaciones satisfactorias de la comunidad científica. En 1988, la Unión Soviética lanzó 2 sondas gemelas con destino a Marte. La misión se llamaba Phobos, nombrada en homenaje a la mayor luna de Marte. El objetivo era estudiar Marte, y especialmente sus 2 lunas pequeñas, Phobos y Deimos. La primera sonda, Phobos 1, falló poco después del lanzamiento. Un técnico cometió un error humano simple. Envió un comando equivocado que apagó el sistema de orientación de la sonda. Comenzó a girar descontroladamente. Sus paneles solares no lograban más apuntar al Sol. Las baterías se descargaron. La misión terminó antes incluso de llegar a Marte. Pero la segunda sonda, Phobos 2, tuvo más suerte, al menos inicialmente. Llegó a Marte en enero de 1989. Entró en órbita con éxito. Comenzó sus observaciones científicas. Tomó fotos de la superficie marciana. Estudió la atmósfera. Se preparó para la fase más ambiciosa de la misión: aproximarse a Phobos, la luna de Marte, y hasta aterrizar 2 pequeños módulos en su superficie. Ninguna misión había intentado aterrizar en una luna de otro planeta antes. Si tuviera éxito, sería una conquista histórica para el programa espacial soviético. Y entonces, en marzo de 1989, algo imposible sucedió. La Phobos 2 estaba preparándose para su aproximación final a Phobos, cuando comenzó a transmitir una serie de imágenes de la superficie de Marte debajo. Imágenes normales, cráteres, llanuras, el tipo de cosa que esperamos ver en Marte. Y entonces vino la última imagen. En aquella imagen, claramente visible en la superficie marciana, aparece una sombra, larga, estrecha, alargada, proyectada oblicuamente a través de la superficie del planeta. La explicación inmediata fue obvia. Debería ser la sombra de Phobos, la luna que la sonda estaba estudiando. Después de todo, Phobos orbita muy cerca de Marte, solo 6.000 kilómetros por encima de la superficie. Es cerca lo suficiente para proyectar una sombra visible cuando está entre el Sol y Marte. Y tenemos otras imágenes de sombras de Phobos en la superficie marciana. Misiones posteriores capturaron varias. Entonces la sombra en la última imagen de la Phobos 2 debería ser solo una más de esas. Pero cuando especialistas compararon la sombra en la última imagen de la Phobos 2 con sombras conocidas y verificadas de Phobos, notaron diferencias. La sombra en la imagen de la Phobos 2 es más estrecha, más definida, más alargada. Phobos es un objeto irregular, como una papa en el espacio. Sus sombras tienden a ser irregulares también, anchas en algunas partes, estrechas en otras, difusas en los bordes. Pero la sombra en la última imagen de la Phobos 2 es casi perfectamente uniforme a lo largo de toda su longitud, como si el objeto proyectando la sombra fuera cilíndrico o alargado, no irregular como Phobos. Y entonces la Phobos 2 dejó de transmitir completamente.
sin aviso, sin telemetría de error, sin indicación de falla de sistemas. Un momento estaba enviando datos. Al momento siguiente, silencio absoluto. La Unión Soviética intentó restablecer contacto. Sus antenas barrieron. Sus ingenieros analizaron la última telemetría recibida procurando pistas, pero no encontraron nada. La Phobos 2 simplemente desapareció. Y hasta hoy, más de 35 años después, nadie sabe qué sucedió con aquella sonda. Marina Popovich era una figura extraordinaria en la historia de la aviación soviética. Coronel, piloto de pruebas. La primera mujer en el mundo en romper la barrera del sonido pilotando una aeronave. Estableció más de 100 récords de aviación a lo largo de su carrera. Voló más de 40 tipos diferentes de aeronaves militares. Era conocida como la señora MiG por causa de su pericia, pilotando los famosos cazas MiG soviéticos. Era una heroína nacional, una de las personas más respetadas en los círculos militares y de aviación de la Unión Soviética. Y estaba casada con Pavel Popovich, un cosmonauta que había volado al espacio, uno de los primeros cosmonautas soviéticos, alguien con acceso a los círculos internos del programa espacial. Cuando la Unión Soviética comenzó a disolverse a principios de los años 90 y la censura comenzó a relajarse, Marina Popovich hizo algunas revelaciones públicas que impactaron a muchas personas. Afirmó en entrevistas y presentaciones públicas que la misión Phobos 2 no falló por razones técnicas, fue deshabilitada. Marina alegó que la última imagen transmitida por la Phobos 2 no mostraba la sombra de Phobos, mostraba algo diferente, una nave, un objeto no identificado que se aproximó a la sonda e interfirió con sus sistemas, apagándola permanentemente. No ofreció pruebas físicas, no presentó documentos clasificados, pero habló con la confianza de alguien que tenía informaciones privilegiadas. Alguien cuyo marido cosmonauta podría haber compartido cosas que el público no sabía. Ahora, es importante notar que Marina Popovich no tenía acceso directo a los datos de la misión Phobos 2. No era ingeniera aeroespacial, no trabajaba en el programa espacial. Sus alegaciones no fueron confirmadas por ninguna agencia espacial oficial, ni soviética ni rusa, después del colapso de la Unión. Ingenieros que trabajaron en la misión Phobos 2 más tarde declararon que la sonda probablemente falló debido a problemas de software o hardware, fallas que eran comunes en misiones espaciales complejas de aquella era. Pero aquí está lo que no podemos ignorar. Marina Popovich era una mujer extremadamente respetada, una heroína militar con décadas de servicio impecable. ¿Por qué arriesgaría su reputación haciendo alegaciones tan específicas y controversiales si no creyera que había alguna verdad en ellas? ¿Por qué inventar una historia sobre naves deshabilitando sondas espaciales cuando podría simplemente permanecer en silencio y mantener su reputación intacta? Estas preguntas nunca fueron respondidas satisfactoriamente. Y entonces existen los monolitos, estructuras descubiertas tanto en la superficie de Marte como en la luna Phobos, que desafían explicaciones geológicas simples. El monolito de Phobos fue descubierto por imágenes de alta resolución tomadas por sondas orbitando Marte. Aparece como un objeto rectangular vertical proyectándose de la superficie irregular de Phobos. Mediciones basadas en el largo de su sombra estiman que tiene aproximadamente 90 metros de altura. 90 metros. Para poner esto en perspectiva, esto es equivalente a un edificio de 30 pisos. Imagina un edificio de 30 pisos de pie solo en medio de un desierto vacío, sin nada alrededor. Solo él, vertical, aislado. Esto es lo que vemos en Phobos. Y no es la única estructura extraña. Marte también tiene un monolito similar. Imágenes de la Mars Global Surveyor muestran un objeto rectangular vertical en la superficie marciana, localizado en una región diferente, pero con apariencia sorprendentemente similar al de Phobos. La explicación oficial ofrecida por científicos planetarios es que estos monolitos son fragmentos de roca eyectados durante impactos antiguos. Cuando un asteroide o cometa colisiona con un cuerpo planetario, no solo crea un cráter, también arroja toneladas de material hacia arriba, fragmentos de roca volando en todas las direcciones. Algunos de estos fragmentos caen de vuelta y ocasionalmente
Por pura suerte estadística, un fragmento grande puede caer de una manera que lo deje vertical, clavado en el suelo como una lanza. Pero aquí está el problema con esta explicación. Para que un fragmento de roca quede vertical y permanezca estable, muchas cosas necesitan salir bien. Necesita caer en el ángulo exacto, en la velocidad exacta, en la superficie, con la consistencia exacta. Y entonces necesita permanecer estable por millones o miles de millones de años, sin volcarse debido a temblores sísmicos, impactos posteriores o simplemente gravedad jalándolo hacia el lado. Las probabilidades de que esto suceda una vez son bajas. Posibles, pero bajas. Las probabilidades de que esto suceda 2 veces, en 2 cuerpos celestes diferentes, Marte y Phobos, con los objetos resultantes teniendo apariencia tan similar, son astronómicamente bajas. Y entonces, Buzz Aldrin, el astronauta del Apolo 11, que fue el segundo hombre en pisar la Luna, hizo un comentario intrigante durante una entrevista pública sobre exploración de Marte. Estaba discutiendo la Luna Phobos y mencionó el monolito, y dijo algo que llamó la atención. Dijo que cuando las personas descubran que existe un monolito en Phobos, van a querer saber quién lo colocó allá. ¿Quién lo colocó allá? No cómo se formó, no qué proceso geológico lo creó, sino quién lo colocó. Esta elección específica de palabras es reveladora. Buzz Aldrin es un ingeniero, un astronauta entrenado en ciencia y análisis racional. No es dado a especulaciones salvajes o teorías de conspiración, y sin embargo eligió usar lenguaje que implica agencia, diseño intencional, construcción deliberada. No dijo explícitamente que alienígenas construyeron el monolito. No hizo ninguna alegación definitiva, pero la implicación en sus palabras es clara. Y ahora volvemos a la Maven. Después de días de silencio que parecieron una eternidad para los ingenieros en Pasadena, finalmente hubo un cambio. Una de las antenas del Deep Space Network captó una señal débil, muy débil, casi perdida en el ruido de fondo, pero estaba ahí y tenía la firma única de la Maven. El equipo aumentó la potencia de las antenas, ajustó las frecuencias y confirmó. Era la Maven. Estaba transmitiendo nuevamente. La telemetría comenzó a llegar y mostró que todos los sistemas de la sonda estaban operacionales. Sus paneles solares estaban generando energía, sus baterías estaban cargadas, sus instrumentos científicos estaban funcionando, su computadora de a bordo estaba ejecutando programas normalmente, su órbita estaba exactamente donde debería estar. Ninguna falla catastrófica, ninguna colisión, ningún cambio inexplicado de trayectoria. La Maven simplemente estaba ahí, haciendo lo que siempre hizo, como si nada hubiera sucedido. Pero algo sucedió. La comunicación fue perdida por más tiempo del esperado durante una conjunción solar típica, y sucedió exactamente cuando 3I Atlas estaba cerca de Marte, y el TESS también tuvo problemas al observar a 3I Atlas. E históricamente, misiones a Marte tienen un historial preocupante de anomalías inexplicadas. La Phobos 2 nunca fue encontrada. Hasta hoy, más de 3 décadas después, está perdida en algún lugar en el espacio cerca de Marte, o cayó en la superficie, o fue a algún lugar que no logramos determinar. Los monolitos continúan ahí, sin explicación completamente satisfactoria, estructuras que desafían probabilidades geológicas simples. ¿Y 3I Atlas? Continúa su viaje a través del sistema solar, cargando su composición anómala de níquel sin hierro, emitiendo lo que sea que esté emitiendo, causando problemas técnicos en equipamientos que lo observan, y dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta. Entonces, ¿qué realmente está sucediendo? ¿Es todo coincidencia? Las conjunciones solares son eventos astronómicos regulares y perfectamente predecibles. Suceden con todas las misiones en Marte cada 26 meses. Los equipamientos espaciales ocasionalmente fallan por razones técnicas mundanas. El software tiene bugs. El hardware envejece. Los componentes electrónicos son dañados por radiación cósmica. Formaciones geológicas extrañas existen en todos los planetas del sistema solar. La naturaleza puede crear formas que parecen artificiales a través de procesos de erosión, impacto y deposición a lo largo de millones de años. Tal vez estemos viendo patrones donde no existen patrones reales, conectando puntos que son mera coincidencia,
El cerebro humano evolucionó para detectar patrones. Es una ventaja de supervivencia. Nuestros ancestros, que lograban ver patrones en sonidos de hierba balanceándose, lograban detectar predadores escondidos y sobrevivían. Aquellos que no veían patrones eran comidos. Entonces somos biológicamente programados para ver patrones incluso cuando no existen. Pero tal vez no. Tal vez existe algo sobre objetos interestelares que todavía no entendemos completamente. Tal vez cargan propiedades que interfieren con nuestra tecnología de maneras que todavía no podemos medir o predecir. Tal vez campos electromagnéticos asociados con objetos que viajan a través del medio interestelar por millones de años desarrollan características inusuales. Tal vez Marte y sus lunas tienen secretos que agencias espaciales prefirieron no discutir públicamente para evitar pánico o especulación descontrolada. Porque aquí está lo que sabemos con absoluta certeza. Son hechos documentados, verificables a través de registros oficiales. La Maven perdió contacto con la Tierra cuando 3I Atlas estaba cerca de Marte. El TESS entró en modo de seguridad al observar a 3I Atlas. La Phobos 2 desapareció después de transmitir una imagen con una sombra anómala. Existen estructuras de aproximadamente 90 metros de altura, tanto en Marte como en Phobos, que no tienen explicación geológica completamente convincente. Y Buzz Aldrin eligió usar palabras específicas cuando habló sobre quién colocó el monolito de Phobos allá. Estos son hechos. Lo que haces con estos hechos, cómo los interpretas, qué conclusiones sacas, eso depende de ti. La Maven está operacional ahora. Continúa en órbita, alrededor de Marte. Continúa transmitiendo datos científicos sobre la atmósfera marciana. Continúa cumpliendo su misión como si aquellos días de silencio nunca hubieran sucedido. Pero sucedieron. Y la NASA, en sus comunicados oficiales en el sitio de la misión Maven, reconoce que están analizando datos de diciembre para crear una línea de tiempo de eventos e identificar qué causó la interrupción de comunicación más larga de lo esperado. Analizando, creando línea de tiempo, intentando entender. Estas son las palabras que usan. No tenemos respuesta definitiva todavía. Estamos investigando, lo que significa que incluso los ingenieros que proyectaron y operan la Maven no tienen certeza de lo que sucedió. Y si los especialistas no tienen certeza, entonces el resto de nosotros ciertamente puede hacer preguntas, puede especular, puede considerar posibilidades que van más allá de explicaciones técnicas convencionales. Si este video te hizo percibir que misiones espaciales enfrentan anomalías que no siempre tienen explicaciones simples y satisfactorias, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. Estamos rastreando todas las anomalías relacionadas a 3I Atlas, todas las misiones a Marte, todos los equipamientos que presentan comportamientos inexplicados cuando observan objetos interestelares. Y traeremos cada nuevo desarrollo, cada nueva información, cada nuevo descubrimiento en el momento en que sea divulgado. Deja un comentario con tu teoría personal. ¿Crees que la Maven simplemente tuvo mala suerte de perder contacto durante una conjunción solar que coincidió con el pasaje de 3I Atlas? ¿O crees que existe algo sobre objetos interestelares que interfiere con nuestra tecnología de maneras que todavía no comprendemos? ¿Y qué piensas sobre la Phobos 2 y aquella sombra extraña en la última imagen? ¿Y los monolitos de 90 metros en Marte y Phobos? ¿Son solo formaciones geológicas inusuales o existe algo más sucediendo? Y comparte este video con cualquier persona que necesita saber que cuando múltiples equipamientos espaciales fallan exactamente cuando objetos interestelares están cerca, cuando misiones históricas a Marte desaparecen después de transmitir imágenes anómalas, cuando estructuras inexplicadas existen en la superficie de planetas y lunas, tal vez no sea solo coincidencia. Tal vez sea hora de hacer preguntas más profundas sobre lo que realmente está sucediendo en el espacio alrededor de Marte y lo que visitantes interestelares como 3I Atlas pueden estar trayendo consigo, además de composiciones químicas inusuales. Conteo de caracteres: 28.947 caracteres. Título sugerido: Sonda Maven de la NASA perdió contacto completo justo cuando 3I Atlas pasó por Marte. Resumen, 5 líneas.
La sonda Maven de la NASA perdió contacto completo con la Tierra en diciembre de 2025, exactamente cuando el objeto interestelar 3I Atlas pasaba cerca de Marte, mientras simultáneamente el telescopio espacial TSS entraba en modo de seguridad al observar el mismo objeto, sin causa técnica obvia, patrón que repite anomalías históricas como la sonda soviética Phobos 2 que desapareció en 1989, después de transmitir imagen, mostrando sombra anómala, estrecha y uniforme diferente de las sombras irregulares conocidas de la luna Phobos. 3I Atlas tiene composición inusual, de níquel sin trazas significativas de hierro, cuando estos elementos son inseparables en procesos naturales, apareciendo juntos en meteoritos, asteroides y núcleo terrestre, mientras análisis del Hubble muestran emisión frontal, que Avilov sugiere ser luz propia no reflejada, indicando campo electromagnético, capaz de inducir corrientes, interferir comunicaciones y activar modos de seguridad en electrónica sensible. Existen monolitos rectangulares de 90 metros de altura, tanto en Marte como en Phobos, sin explicación geológica convincente, ya que probabilidad de fragmentos de impacto caer verticalmente y permanecer estables por millones de años en dos cuerpos celestes diferentes es astronómicamente baja. Mientras Buzz Aldrin declaró públicamente que cuando personas sepan que monolito existe en Phobos, preguntarán quién lo colocó allá, usando lenguaje que implica agencia y construcción deliberada. La Maven fue relocalizada después de días de silencio con todos sistemas operacionales y órbita correcta como si nada hubiera sucedido, pero NASA reconoce estar analizando datos de diciembre para crear línea de tiempo e identificar causa de interrupción más larga que esperado, admitiendo que ingenieros todavía no tienen certeza de lo que sucedió.